Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Una vez más, nuestro buen Dios y Padre eterno nos concede esta oportunidad y como yo lo he mencionado, para mí es más que una oportunidad, una bendición para poder estar en comunión, ¿verdad?, con cada uno de aquellos que puedan mirar este video, escuchar este mensaje, que es con el propósito, ¿verdad?, de que Dios siga haciendo su obra en nuestra vida a través de su palabra. Y ese quiero decirte que es mi sentir, mi deseo pleno y total, porque también yo lo deseo para mi vida, es lo que estoy haciendo, buscando a Dios. Así es de que yo creo que Dios, más que nadie, Él está listo, Él está dispuesto, ¿verdad? Y si nosotros lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Vamos a ir adelante en esta ocasión. Y para ello voy a citar, ¿verdad?, algo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, en el verso 7, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenaríais a los inocentes? Esta frase fue pronunciada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La lectura la hice en la versión Reina Valera 60. Esta frase yo puedo decir que no la menciona hasta ese momento el Señor Jesucristo, sino que Él hace uso de esta frase, ¿verdad? Él cita al profeta Oseas. O sea que el profeta Oseas fue a quien Dios usó para traer esto. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? De acuerdo al contexto, dice, ¿verdad?, que era el día de reposo, era el sábado, y el Señor caminaba, ¿verdad?, con sus discípulos entre el campo, en los sembradíos de trigo, y ellos sintieron hambre y empezaron a cortar los granos y empezaron a comer. Y pues siempre, ¿verdad?, hay gente que o ve todo o solamente quiere ver todo, ¿verdad? Y me refiero a los fariseos en ese momento, que empezaron a decirle al Señor Jesús: fíjate lo que están haciendo tus discípulos, es día sábado y ellos se están cortando, están haciendo algo que no debe hacerse. Y el Señor les menciona dos casos, dos situaciones, ¿verdad?, que pues también sucedieron. Por ejemplo, lo del rey David y quienes le acompañaban, ¿verdad?, y que entró al templo y se comió los panes que solo eran para los sacerdotes, solo los sacerdotes podían comerlos. Y también, ¿verdad?, acerca de que en día sábado los sacerdotes no paraban su servicio, o sea que profanaban el día, pero no eran culpables. Así como tampoco, pues de hecho lo fue David y sus seguidores. El Señor Jesús pues no los consideró culpables. Y les dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado. Es decir, en una versión dice, creo en el lenguaje actual, dice: pues yo soy el que decido qué es bueno o qué es malo si se hace en día sábado. Amén. Y Él es el sábado, Él es el verdadero reposo o descanso. Así es de que Él tenía esa autoridad. Lo que quiero que veamos, hermanos, no solo por querer o mi deseo personal, sino que pongamos atención. ¿Por qué el Señor cita esto? Pues sin duda alguna Él ve, hermanos, que solamente lo que están haciendo los fariseos es estar observando para juzgar, criticar, condenar. Y eso es lo que realmente sí, en mi apreciación personal, yo diría que es religiosidad, es parte de la religiosidad. Parte de la religiosidad es estar solamente observando a los demás, a ver qué hacen, a ver qué no hacen, a ver cómo lo hacen. Bueno, creo que tú me entiendes, ¿verdad? Es estar haciendo esa función de observador para juzgar, para criticar, y no solo eso, sino aún rotunda y claramente hasta para condenar. Pero aquí precisamente el Señor Jesús les dice: ustedes no han comprendido, ustedes no entienden. Y eso es lo que yo quiero. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes. Quiero compartirte este mismo versículo en otras versiones. En esta es en la lenguaje actual, dice: ustedes no entienden esto que Dios dijo: no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Verdad? ¡Qué tremendo esto! En la Nueva Biblia Viva se lee de la siguiente manera: y si comprendieran lo que quieren decir las Escrituras con misericordia quiero, no sacrificio, no condenarían a quienes no son culpables. O sea, hermano, esta situación, ¿verdad?, de estar culpando a los demás, qué terrible. Y pues realmente tiene poco, creo que acabo de comentar que Dios no nos ha dado ese papel, o ese no es el trabajo que Dios quiere que realicemos, sino aquí nos lo acaban de decir, ¿verdad? Aquí, misericordia, ser que misericordiosos. Aún eso es lo que le agrada al Señor más que los sacrificios, y estaríamos, hermanos, evitándonos caer en algo terrible, en pecado, esa es la verdad, de andar condenando a la gente, y gente que a lo mejor ni es culpable por sus acciones. Pero por eso te digo que eso para mí es que religiosidad, o parte de la religiosidad. Entonces, sobre ese tema, mira, vamos a ir al mismo profeta Oseas para que podamos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo es que Dios habla con el profeta y lo usa. Fíjate, esto tan maravilloso. En el profeta Oseas, que es capítulo 6, y te voy a leer a partir del verso 4. Dice, el Señor dice: Efraín y Judá, ¿qué haré con ustedes? ¿Qué haré? ¿Quién hace esa expresión? Como a veces, no sé si tú las escuchaste de tu papá o de tu mamá o del maestro o de alguna autoridad o alguien que tiene, ¿verdad?, de su autoridad sobre nosotros. ¿Qué haré? ¿Por qué hace esa expresión? Pues porque no sabe qué hacer, porque lamentablemente hay una mala o equivocada conducta. Y aquí está, dice, repito, Efraín y Judá, ¿qué haré con ustedes? Pues su amor hacia mí es tan inconstante, se desvanece tan pronto como lo hacen las nubes de la mañana y como desaparece, ¿verdad?, el rocío. Así el Señor consideró el amor que le tenían. ¡Wow! Entonces ahora creo que lo importante es entonces considerar, ¿verdad?, cómo es nuestro amor. Aquí dice que ese era su amor tan inconstante que se desvanece, ¿verdad?, como las nubes o en la mañana, o también como el rocío que desaparece. Ahora fíjate bien, allá vamos a leer, ¿verdad?, lo que citó el Señor Jesús. Dice Dios en el verso 6, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Pero, dice el verso 7, pero Adán, ¿verdad? Pero como Adán han desobedecido mi convenio y han despreciado mi amor. O sea, han roto mi pacto. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que quiere de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Lo acabamos de leer, no solo de nosotros. Eso lo citó el Señor Jesucristo y eso sigue vigente. Eso lo dijo Dios a través del profeta Oseas y ese es el propósito de nuestro Dios. Ahora dice, lo que más quiero, ¿verdad?, no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Y dice que más quiere que las ofrendas, que respetar a Dios mismo. Ahora, con esto no está descalificando Dios, ¿qué?
las ofrendas o los sacrificios. Fíjate, quiero que veamos un testimonio para mí pues muy impactante, muy tremendo, y es en el libro primero de Samuel, en el capítulo 15, verso 22. Esto, hermanos, verdad, es algo también muy tremendo para mí, pero muy claro, muy preciso. Dice, Samuel respondió: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? Pregunta, ¿verdad? Y es el profeta Samuel el que le está preguntando, y le está preguntando al rey Saúl. Y dice, sigue hablando el profeta, la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él, o Dios, prefiere que le obedezcan a que le ofrezcan la gordura de los carneros. ¿Por qué? Hasta también da respuesta, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! Por eso te digo que eso está tremendo. Y eso es, hermanos, precisamente quiero recordarte cuando se da esto, porque es cuando Dios a través del profeta Samuel le dice al rey Saúl que vaya y acabe con los amalecitas, porque tenía que ajustar Dios cuentas con los amalecitas. ¿Por qué? ¿Cuentas personales de él? No, porque cuando Israel iba precisamente en el Éxodo, los amalecitas no solo no les permitieron, ¿verdad?, pasar por su territorio, antes los atacaron y quisieron que acabarlos, exterminarlos, pero era el tiempo de que Dios, ¿verdad?, ajustara cuentas con ellos, y envía al rey Saúl y le dice a través del profeta Samuel: tienes que acabar con todo tiene que morir. Nadie tiene que quedar con vida, claro, tenían que quemar, etcétera, todo. Y el asunto es que cuando el profeta Samuel va a ver si realmente el rey Saúl había hecho eso, hermanos, él llega al lugar y escucha el ruido de los animales, y le dice el profeta, ¿verdad?, Samuel a Saúl, le dice: oye, ¿ya hiciste lo que Dios te mandó? Sí, yo lo hice. Y dice: ¿y entonces ese ruido de esos animales? Es que los soldados agarraron los mejores animales, los más gordos, para ofrecerlos en sacrificio a Dios. ¡Wow! Y luego no solo eso, hermano, sino que hasta resulta que le perdonó la vida al rey de los amalecitas, ahí estaba, creo que Agar se llama. Y dice: aquí está el rey. Hermanos, el celo de Dios tomó al profeta, porque él mismo mató al rey de los amalecitas. Y hermanos, por eso es que le dice que él realmente estaba, al desobedecer a Dios, es como si hubiera ido a consultar, ¿verdad? ¿A quién? O a los estos, ¿cómo se llama? Gloria a Dios, permíteme, hermano, gloria a Dios. Es como el pecado de hechicería. Y la soberbia tan mala como la idolatría. Y como él no obedeció, pues también fue desechado, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, queda claro, hermanos, esto nos vuelve a confirmar lo que hemos ya leído, considerado. Dice, pregunta: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? ¿Verdad? Dice, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Él prefiere que le obedezcan a que le ofrezcas la gordura de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Bueno, entonces, amados hermanos, estamos viendo esto. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que Dios, lo que Dios quiere? Aquí también solo te voy a mencionar rápidamente otra cosa. Si tú quieres ver, tú puedes ver en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, en donde precisamente Dios, hermanos, yo puedo sentir, ¿verdad?, cómo Dios está cansado, fastidiado, que ya no puede tolerar precisamente los sacrificios, todo lo que le presentan a Dios, y dice: ya me cansaron, y sus fiestas de la nueva luna y de todo, que no eran invención de ellos mismos, hermanos, sí estaba estipulado. Por eso están el libro de Levíticos, hermanos, y Deuteronomio, y todas las leyes de los sacrificios, ¿verdad?
son ciertas y así lo estableció Dios, y sí, Dios escogió y quiso que de esa manera se le sirviera y se le adorara. Si Dios no está equivocado, Dios estableció esas mismas cosas. Lo que pasa, hermanos, es que precisamente, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué es lo que se perdió? Por eso Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías, ya no tolero, mejor ya no hagan eso. Y luego todavía vienen y levantan sus manos para orar, pero sus manos están llenas de sangre. ¡Wow! Y en fin, ¿verdad? Es lo que te dije, es la religiosidad, que solo se hacen actos. Solo se hacen actos, pero no se hacen, hermanos, sinceramente, no se hacen de todo corazón. Y mira, para eso precisamente quiero que veamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y es el verso 23 mismo. Amén. Y esto dijo el Señor Jesús: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Ajá. La versión Reina Valera 60 dice, ¿verdad?, que es necesario diezmar. Sí, todo. Porque así yo veo, por ejemplo, ¿verdad?, en el pacto que hace Jacob con Dios a través de los diezmos, dice: si tú fueras conmigo y me das comida y me das casa y me traes, ¿verdad?, de regreso con bien, me haces esto exitoso, ¿verdad?, me prosperas, todo el 10% es para ti, de todo, dice, de todo. Entonces está bien el asunto, diezmar de todo, pero lamentablemente es lo que te decía ya, eso lo convertían ellos en un acto, pero habían dejado, dice el Señor Jesús, lo más importante, que era hacer justicia, tener misericordia y fe. Dejaron eso, pero esto no nos está eximiendo de que entonces se haga justicia, se tenga misericordia y fe y no se diezme. No. Este mismo versículo está diciendo, esto es necesario hacer, pero no dejen de hacer lo otro. Al considerar todo esto, estuve recordando, amados hermanos, un canto, un himno, ¿verdad?, una canción espiritual de un salmista o cantante que se conoce, o yo lo conozco así como con el nombre de Rabito, y él canta algo que se llama sinceridad. Y en ese canto dice que Dios quiere todas o ninguna. O sea que Dios no quiere partes, ¿verdad? Todo, sí, que todo, Dios quiere todo de nosotros, Dios quiere todo de mí, Dios quiere todo de ti, no una parte nada más. No un amor tan inconstante como acabamos de leer. ¿Cómo es nuestro amor por Él? Como el que le dijo a Efraín y a Judá, que dijo, pues se desaparece como las nubes de la mañana y así como el rocío se seca, así es su amor, así de esa calidad. ¡Wow! Entonces, hermano, que nos quede claro qué es entonces lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Te voy a leer lo que dice en el profeta, gloria al Señor, profeta Jeremías, ¿verdad? Algo tan maravilloso. Aleluya. En el versículo 13, perdón, en el verso 12 y 13 voy a leer, dice: en aquellos días cuando oren yo escucharé. Me hallarán cuando me busquen, sí, con toda sinceridad me buscan. Si con toda sinceridad que me buscan. Las otras versiones dicen, ¿verdad? Si me buscan, ¿qué? De todo corazón. ¿Cuándo usamos esa frase nosotros? Bueno, al menos vamos a decir ahora sí que en mi esfera, en mis relaciones con la gente que he convivido, etcétera, cuando se dice es de corazón, es precisamente se está diciendo, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿O lo que estás haciendo es verdad? ¿Es sincero o es aparente? Y ahora bien, hermanos, pues a Dios no le podemos engañar, ¿o sí? Y yo creo, y yo estoy seguro que tú no pretendes eso, yo no pretendo engañar a Dios.
porque ya sabemos que Dios no puede ser burlado. Y nadie, absolutamente nadie. Por eso el salmista, él sabía perfectamente quién era Dios y dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? No me puedo esconder en ningún lugar, en la oscuridad, en la claridad. Tú estás, aunque tome la velocidad, siempre les digo yo, la velocidad de la luz, ahí tú estás. Donde sea tú estás, voy a lo alto y a lo bajo. No me puedo esconder de ti. Claro que no, hermanos. Entonces, amado hermano, lo que quiero que quede claro es que Dios, hermanos, está buscando lo que Él siempre ha dicho. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Ahora, ¿qué va a producir esto? Hace muchos años, la primera vez que yo mencioné alguna frase que escuché de un hombre llamado Agustín en los primeros siglos del cristianismo o en el primer siglo del cristianismo, ¿verdad? Ese hombre dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando yo empecé a usar esa frase, los que me escucharon como que se confundían y decían, ¿cómo eso? Pues sí, es amar a Dios y hacer lo que querramos, porque si amamos a Dios, pues vamos a hacer lo que es su voluntad, o como dice él mismo, amaremos a Dios, si amamos a Dios, pues vamos a cumplir, ¿qué? Sus mandamientos, eso dice Dios mismo, si me amas, guarda, obedece, cumple mis mandamientos. Eso es mostrarle que verdaderamente ¿qué? Amamos a Dios. Y aquí lo acabamos de constatar en las diferentes lecturas que hemos realizado. Entonces, que no haya confusión, hermanos. Que porque se hacen ciertas cosas, como en el caso que les dijo claramente a los fariseos, ¿verdad? Y a los escribas, y los llamó hasta hipócritas, y les dijo, sí, del diezmo lo cumplen perfectamente bien, pero dejaron lo otro. El juicio, la misericordia, la fe. Entonces, no dejen de hacer esto, no dejen de diezmar, no dejen de ofrendar, no dejen todo eso, ¿verdad? Pero hagan lo otro. ¿Para ser qué? Completos, para ser cabales, para realmente agradar a Dios, para que Dios se agrade de nosotros, para que realmente, amados hermanos, seamos felices, para que salgamos de la religiosidad, de la apariencia. O sea, Dios no quiere que apariencia, Dios no quiere hipocresía. Por eso los llamó hipócritas, hermanos. Estaban actuando en hipocresía y yo creo que ellos pensaban, así yo creo, he visto mucha gente que piensa que porque se diezma, que porque se ofrenda, ya se tiene todo. No, 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 no. En ninguna manera Dios quiere, como dijo aquel hermano en su canto, Dios quiere todas o qué, o ninguna. Amén. Y Dios quiere todo. Lo que más quiere Dios es nuestro corazón. Si le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, lo vamos a amar y vamos a hacer todo con sinceridad, sin nada de apariencia, sin nada de religiosidad. Inclusive aquí, hermano, quiero recordarte, para mí eso es una base muy, muy, muy importante. Aquellos sacrificios que presentaron Caín y Abel. Caín, ¿verdad?, que laboraba la tierra, le llevó de sus frutos. Pero algo noto yo en la Biblia que dice que Abel le lleva de los mejores, de los primeros y mejores animales. Cada quien hace su altar, cada quien presenta su sacrificio. Y del sacrificio y de la ofrenda que Dios se agrada es de la de ¿quién? De la de Abel. Y al ver eso, Caín, hermanos, se enojó, se molestó, cambió su cara, su semblante, todo. Y el Señor le dijo, oye, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Si haces lo correcto, tú sabes que te va a ir bien, tú sabes que me vas a agradar. Aleluya, si no, ten cuidado porque el pecado está al acecho y te va a atacar como un león, dice algunas versiones. Ay, aleluya. Entonces, amado hermano, vuelvo, Dios quiere todo. Es decir, todas nuestras acciones como hijos de Dios tienen que ser sinceras, tienen que ser reales, espontáneas, de corazón. Porque eso es lo que Dios quiere. Así es de que si amamos a Dios, si le entregamos nuestro corazón, vamos a obrar misericordia. Y no vamos a condenar gente inocente, ni a culpar a nadie, ni vamos a andar investigando, ni viendo fulano le hace así, sutana le hace así, perengano le hace así. ¡Wow! Nos vamos a dejar de esas tonterías, de esas diabluras.
así las puedo llamar, porque eso es lo que el diablo quiere. Y entonces nos vamos a concentrar mejor. Tú quieres adorar a Dios, yo quiero adorar a Dios, en eso es en lo que me tengo que concentrar. Recuerdo la composición de un hombre, ¿verdad?, de Gonzalo Báez Camargo, en una de sus composiciones, que dice, ¿odiar? No, el mundo ya está lleno de gente que odia, ¿no? Claro que sí, odiar no debe haber tiempo para eso. Amar, dice, es lo que necesito, en lo que debo hacer. Y eso es, hermanos, si amamos a Dios, si queremos agradar a Él, entonces no vamos a andar calificando a la gente, aprobándolos o reprobándolos, ni yo mismo, hermano. Yo me voy a concentrar en agradar a Dios. Y mi vida va a ser feliz. Eso es la vida con Dios. Eso es fuera de qué, de la religiosidad, del engaño, de la mentira, de la apariencia. Ay, pues es que ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? La gente que dice, pues sí, la gente habla y dice y nos condena y la gente te puede justificar, pero la gente tiene ese poder para condenarte o justificarte. Claro que no, nadie tiene eso. ¿Solo quién? Solo Dios. Y si le agradamos a Dios, ¿qué va a suceder, hermanos? Yo sé que Dios nos va a bendecir, nos va a exaltar, nos va a cuidar, nos va a proteger, Dios nos va a llevar adelante. Inclusive Dios nos va a usar para que a través de nosotros, de nuestra vida, ¿verdad?, de lo que hagamos, la gente más conozca a Dios y se dé cuenta que es que buscar a Dios. Porque hay otro tremendo peligro también, hermanos, en andar viendo la gente qué hace, qué no hace, que por qué no le hace así, que por qué no cumple esta palabra. ¿Sabes qué? Lo que dice en el Salmo 73, el salmista, por estarse dedicando a eso, dice, ay, por estar viendo cómo son los malos y qué hace, me andaba resbalando y no solo resbalando, se andaba, ¿qué?, cayendo. Pues sí, solo por estar observando lo malo, todo lo malo que hace la gente. Cuidado, ¿eso queremos? ¿Tú quieres eso? Yo estoy segurísimo que no, que tú no quieres eso, porque yo no lo quiero. No podemos cerrar ni taparnos los ojos y decir, ay, cuando sucede algo que es inevitable, pues no vamos a tapar el sol con un dedo tampoco. Pero, hermano, es diferente. Mejor concentrémonos en las cosas de Dios, porque eso sí va a traer grande provecho, eso va a traer bendición. Eso es lo que nos va a traer paz, no solo la salvación de nuestra alma, sino que la vamos a poder disfrutar y va a traer todos los bienes. Como dijo el mismo Señor Jesús, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a venir por añadidura. Y Él nos va a bendecir y Él nos va a exaltar. Entonces, hermanos, que quede bien claro que lo que hagamos para Dios y que queremos agradarle, obedecerle, honrarle, adorarle, tiene que ser de todo corazón, ¿o qué? O con sinceridad. Y por eso el Señor Jesús citó eso que Dios habló a su pueblo a través del profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Quiero que me amen a mí, que me reconozcan como su Dios, que me respeten. Que su amor no sea tan vano, tan pasajero, que se va como las nubes de la mañana o como el rocío. Aleluya, y Dios se agrada más en la obediencia, en la fidelidad. Y es más, con el profeta Isaías en el capítulo 1, cuando ya les dice que está cansado, dice, párenle mejor, vengan, vamos a ponernos a cuentas. Fíjate cómo es nuestro Dios, hermano. Párenle, ya no lo hagan, ya no hagan eso. Mejor vengan y arreglemos nuestra situación, pongámonos a cuentas. Otras versiones dicen, vamos a arreglar nuestro pleito. Sí, porque hay un pleito de Dios con nosotros cuando no somos fieles, cuando no estamos bien. Y dice, ya párenle, vengan. Y si aún sus pecados fueran rojos como la grana o como el carmesí, ¿cómo van a quedar? Blancos como la lana o la nieve. Sí, hermano, así es nuestro Dios de bueno. Nos llama, nos atrae a Él. Aleluya, Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que seamos gente religiosa, gente que creamos que somos lo mejor. Aleluya. Él quiere que le sirvamos de corazón, con alegría. Por eso dice, dame, hijo mío, que tu corazón. La gente, las personas que le dan su corazón a Dios, tienen todo con Dios.
tienen todo para Dios. Dios es lo principal, lo primordial, lo esencial, lo indispensable en su vida. ¿Y lo demuestra en qué? ¿En palabra? ¿En algún acto religioso? No. Aunque sea una ceremonia ritual, aunque sea un protocolo, como le llamen, porque eso también se ponen nombres diferentes en los diferentes grupos, ¿verdad? O denominaciones, aunque algunos se molestan porque dicen que denominaciones, ¿no? Etcétera. Hermanos, pero hay que ser fieles a Dios. Si amamos a Dios, ¿qué va a impedirlo? Amén. Sí, aleluya. Y por eso, hermanos, pues vamos a tomar la actitud de Abel. Nuestro altar esté bien edificado y presentemos lo mejor a Dios. ¿Y cómo? Sincero, de todo corazón. Y lo vamos a hallar a Dios y Dios se va a agradar y nos va a responder. Y recuerda, hermano, Dios honra ¿qué? A quien lo honra. Espero que esto, hermano, traiga bendición grande a tu vida. También yo así lo deseo, así lo vi. Así es de que pues solamente es el Espíritu Santo a quien le pido por favor que nos ministre para poder confirmar esta palabra, ¿verdad? Y que vayamos adelante, que no se nos olvide qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida, para qué nos llamó, cómo quiere. Porque a veces estamos tan abrumados en esta vida y enredados en las cosas de esta vida, hermanos. No sé, que hasta las cosas de Dios nos parecen a veces también aún a los hijos de Dios o quienes pretenden buscar a Dios parecen una locura. Hay que tener cuidado, hermano, y yo creo que tú y yo lo vamos a poder experimentar. Y no es solo de palabras, sino de acción y de realidad, de experiencia. Así es de que gracias a nuestro Dios, mi deseo de todo corazón es que Dios te bendiga en grande manera. Vayamos adelante, Dios haga mejor su obra en nuestra vida y se goce de nosotros, se goce con nosotros, ¿verdad? Pero la honra y la gloria solo sea Él. Recibe esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Amén.